Buenas tardes a todos los estudiantes de Economía 2, código 20068, que cursan esta materia en el Centro Regional Campana de la Universidad Nacional de Luján. En la clase de hoy vamos a ver el capítulo 10 del libro sobre el análisis microeconómico, edición 2020, que trata sobre las crisis de sobreproducción. En la clase anterior habíamos hablado de lo que significaba el problema de la sobreproducción en una economía capitalista. Habíamos citado a Karl Marx, que sostenía que en las sociedades anteriores al capitalismo las crisis que se producían tenían que ver con un problema de subproducción, es decir, no alcanzaba la producción de alimentos y de otras mercancías para satisfacer las necesidades de la población en su conjunto. De esta manera, ante un desastre natural o ante una guerra, lo que se generaba era una alta tasa de mortalidad en la población mundial. En el capitalismo esto ya no sucede más, porque el capitalismo, como plantea Marx, es aquel sistema que genera la mayor cantidad y variedad de mercancías a partir de un extraordinario desarrollo de las fuerzas productivas superior a todas las sociedades anteriores al capitalismo. Entonces, lo que sucede es que en el capitalismo hay un gran desarrollo de la industria, del comercio y del transporte, lo cual hace que no podamos tener más crisis de subproducción, porque en el sistema capitalista hay capacidad productiva suficiente para generar alimentos por encima de lo que la población necesita, por citar un ejemplo que de alguna manera está contrariando el análisis que habíamos visto de Thomas Robert Malthus. Sin embargo, Marx plantea que en algunos momentos el capitalismo se retrotrae a un estado de barbarie y lo que sucede es que posee demasiado comercio, demasiada industria, demasiado transporte, demasiada civilización, y entonces en el capitalismo lo que se tiene es una epidemia de sobreproducción. Bien, este es el primer planteo, la primera aproximación que Marx hace a lo que es la teoría de las crisis capitalistas. La segunda aproximación tiene que ver con el desarrollo que hace en el libro 2 o tomo 2 de los ciclos del capital-dinero, en donde Marx identifica las crisis de sobreproducción con aquella situación que tiene que ver con la toma de decisiones de los empresarios. Esto es en la fase inicial del ciclo del capital-dinero, donde el empresario toma decisiones en relación a cuánto dinero va a invertir en máquinas, herramientas, materias primas y fuerza de trabajo. Bien, es en el tomo 3 del Capital en donde desarrolla la famosa ley de tendencia decreciente de la tasa media de ganancia para explicar las crisis capitalistas. Voy a citarlo a Marx en el capítulo 15 del tomo 3, cómo plantea esta cuestión. Marx dice: la tasa de ganancia constituye el acicate de la producción capitalista, que tiene como finalidad la valorización del capital. Su baja amortigua la formación de nuevos capitales independientes, presentándose así como un factor peligroso para el desarrollo de la producción capitalista. Alienta la sobreproducción, la especulación, las crisis, la existencia de un capital sobrante junto a una población sobrante. Entonces, lo que va a plantear Marx es que el verdadero límite de la producción capitalista es el mismo capital, es el hecho que en ella son el propio capital y su valorización lo que constituye el punto de partida y la meta, el hecho que la producción es solo producción para el capital y no al revés. Es decir, nosotros en los manuales de economía lo que vemos es que el capital, el trabajo y la tierra son los factores que posibilitan la producción de bienes y de servicios. En Marx lo que habla es de producción para el capital en lugar de capital para la producción. Bueno, dicho esto, entonces vamos a desarrollar lo que Marx denomina la ley de tendencia decreciente de la tasa media de ganancia. Para eso, primero tenemos que definir qué es la tasa de ganancia en Marx. En segundo lugar, qué es una tasa media de ganancia. En tercer lugar, por qué cae la tasa media de ganancia. Y finalmente, qué significa hablar de una ley de tendencia. Comenzamos por el tema de la tasa de ganancia. Habíamos dicho que
para Marx el valor tiene tres componentes: el capital constante más el capital variable más la plusvalía. Habíamos dicho que el capital constante se genera antes de la actual jornada laboral, es decir, estamos considerando las máquinas, herramientas, las materias primas que se generaron con trabajo anterior a la actual jornada laboral. Luego, en la presente jornada laboral tenemos lo que realiza la fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo Marx la define como la suma del capital variable y la plusvalía. El capital variable es el trabajo socialmente necesario para el obrero, mientras que la plusvalía representa el trabajo socialmente excedente para el trabajador. Entonces, eso significa que a lo largo de la jornada laboral, una parte de la jornada laboral, lo que hace el trabajador, el proletario, es producir para poder acceder a aquella masa de bienes que necesitan tanto él como su familia, y luego el resto de la jornada laboral trabaja para el empresario capitalista. Bueno, básicamente esa es la definición de valor en Marx. Cuando se habla de tasa de ganancia, aparecen los mismos tres componentes del valor, pero dispuestos de otra manera. La tasa de ganancia es un cociente, en donde en el numerador tenemos la plusvalía y en el denominador tenemos la suma de capital constante más capital variable. ¿Qué quiere decir esto? La plusvalía es lo que desea ganar el empresario a partir que organiza la producción en la toma de decisiones, mientras que el capital constante más el capital variable es el dinero que decide invertir el empresario comprando máquinas, herramientas, materias primas y contratando fuerza de trabajo. Por lo tanto, de alguna manera la tasa de ganancia expresa cuánto espera ganar el empresario por cada unidad que decide invertir en el proceso productivo. Bien, eso en cuanto a lo que es la tasa de ganancia. Cuando se habla de tasa media de ganancia, se refiere a un promedio. Y aquí la tasa media de ganancia hay que considerarla como si fuera un indicador de subsistencia. De la misma manera que tenemos un salario de subsistencia para los trabajadores, en donde puede suceder que haya trabajadores que tengan un ingreso por encima del salario de subsistencia, pero si está por debajo del salario de subsistencia va a resultar muy difícil que puedan sobrevivir por largo tiempo. Lo mismo sucede a los empresarios capitalistas en relación a la tasa media de ganancia. Es decir, aquellos empresarios cuya tasa de ganancia esté por encima del promedio significa que en la competencia están mejor posicionados. Pero si la tasa de ganancia está por debajo del promedio, significa que ese empresario tiene realmente poca expectativa de vida como empresario y puede ser fagocitado por la competencia. Ahora, la pregunta es ¿por qué la tasa de ganancia cae? Una explicación sencilla que da Marx es la siguiente. Los capitalistas, para poder competir, deben realizar cambios tecnológicos, deben tecnificarse para ser más eficientes y eso los lleva a emplear más máquinas y emplear menos trabajadores. La máquina tiene una ventaja muy importante en relación a los trabajadores. Esto no lo dice Marx, sino que es un planteo de sentido común. ¿Por qué las máquinas para los empresarios pueden ser más importantes que los trabajadores? Y básicamente porque las máquinas jamás se enferman, nunca se toman vacaciones, no quedan embarazadas, no están afiliadas a ningún sindicato ni hacen ninguna huelga. Eso es lo que hacen los trabajadores. Entonces, es evidente que la máquina actúa como un instrumento de disciplinamiento social dentro de la empresa, porque esa máquina bien manejada va a producir en menos tiempo una mayor cantidad de mercancías. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Como los empresarios capitalistas tienen que tecnificarse y tienen que tomar decisiones donde emplean más máquinas y menos mano de obra, lo que va a suceder es que vamos a tener tecnologías expulsoras de mano de obra. Esas tecnologías expulsoras de mano de obra van a generar mayor desocupación y al haber mayor desocupación va a haber menos poder adquisitivo de gran parte de los trabajadores y eso ¿qué va a significar? Que no se va a poder realizar la plusvalía, es decir, que no se van a poder vender las mercancías que se producen y entonces ahí tenemos la explicación de la caída de la tasa de ganancia. Finalmente aparece la cuestión de la ley de tendencia. La ley, cuando se aplica el concepto de ley, se está pensando en un fenómeno que se repite con cierta regularidad. Mientras que cuando se habla de tendencia, lo que estamos diciendo es un pronóstico. Estamos planteando hacia eso va una determinada situación económica. Entonces lo que está planteando Marx es que la caída de la tasa media de ganancia es algo que ha sucedido, que puede suceder y que seguramente va a volver a suceder. Es decir que lo que queremos decir con esto es que Marx está planteando que el capitalismo
es explicado fundamentalmente a través de sus crisis. Podemos decir que el capitalismo está en tres situaciones: una situación de precrisis, una situación de crisis y otra situación de postcrisis. Y cada postcrisis es al mismo tiempo el preludio de una nueva crisis. Bien, entonces el tema de la caída de la tasa media de ganancias de Marx es fundamental para explicar las crisis del capitalismo. Pero no es la única argumentación que utiliza Marx. Marx además suma otros dos conceptos para entender mejor la caída de la tasa media de ganancias. Uno es la composición orgánica del capital y otro es la tasa de explotación. ¿Qué es la composición orgánica del capital? La composición orgánica del capital es el cociente entre el capital constante y el capital total. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que cuando hablamos del capital total, es decir, la suma del capital constante más el capital variable, una parte es trabajo muerto, el capital constante, generado antes de la actual jornada laboral, y otra parte se genera en la actual jornada laboral a través del trabajo vivo, y ahí es donde está el capital variable. Entonces, la composición orgánica del capital lo que hace es expresar una relación tecnológica, es decir, cuánto de lo que va a invertir el empresario capitalista no es en trabajo que va a realizar ese obrero durante la jornada laboral. Es decir, cuánto es la participación del capital constante en el capital total. Y por lo que habíamos dicho, los empresarios capitalistas tienden a tecnificarse para ser más eficientes. Por lo tanto, lo que cabe esperar es que esa composición orgánica del capital a través del tiempo vaya creciendo. Es decir, que los capitalistas tiendan a emplear más máquinas y menos trabajadores, porque las máquinas sustituyen el trabajo humano. El otro concepto es el concepto de tasa de explotación, que expresa un cociente entre la plusvalía y el capital variable, es decir, la porción de la jornada laboral socialmente excedente para el trabajador y la porción de la jornada laboral que es socialmente necesaria para el trabajador. Es obvio que esta relación el empresario capitalista va a tratar de incrementarla, es decir, va a tratar de obtener una mayor plusvalía por cada unidad de capital variable. Sin embargo, Marx señala que esto tiene límites, porque hay un capital variable que garantiza la subsistencia del trabajador y su familia. Entonces, lo que vamos a tener es que los empresarios pueden aumentar la tasa de explotación hasta cierto punto y luego la tasa de explotación tiende a hacerse constante. Entonces, lo que dice Marx es que la tasa de ganancia está relacionada con la composición orgánica del capital y con la tasa de explotación. De manera que cuando aumenta la composición orgánica del capital, cae la tasa de ganancia. Y si la tasa de explotación aumenta, aumenta la tasa de ganancia. Pero ¿qué sucede en perspectiva? En el largo plazo, la tasa de explotación que favorece a la tasa de ganancia en algún momento tiende a decrecer, mientras tiende a ser constante, mejor dicho, y por el otro lado la composición orgánica del capital crece de manera permanente. ¿Y esto a qué lleva? A que la tasa de ganancia termine finalmente disminuyendo. Ese es básicamente el planteo de Marx, hecho en una economía capitalista, que es la que estudia, que es la economía capitalista inglesa, y este desarrollo es un desarrollo de mediados de la década del 1860, es decir, estamos hablando en la caída de la tasa media de ganancia en un momento en donde todavía la forma predominante de mercado era de competencia perfecta, es decir, de gran cantidad de pequeñas y medianas empresas. Entonces, básicamente esto es el desarrollo que hace Marx sobre la ley de tendencia creciente de la tasa media de ganancia, que no debe ser confundida con la afirmación de que la tasa de ganancia siempre cae, porque lo que Marx dice es que los empresarios capitalistas buscan evitar la caída de la tasa media de ganancia. ¿Y cómo hacen para evitar la caída de la tasa media de ganancia? Bueno, hay lo que se llama influencias que contrarrestan la caída de la tasa de ganancia. Por ejemplo, una de las influencias puede ser un aumento de la tasa de explotación. Todo aumento de la tasa de explotación logra, por lo menos en el corto plazo, evitar que la tasa de ganancia siga cayendo. En segundo lugar, la reducción del salario por debajo de su valor. Bueno, uno puede pensar que algunos trabajadores puedan comer salteado y seguir trabajando. Entonces, esa es una manera también de aumentar la tasa de ganancia. Un tercer factor es el abaratamiento del capital constante, es decir, que se pueda producir, por ejemplo, maquinarias más baratas. También tenemos como otro de los elementos que contrarresta la caída de la tasa de ganancia
lo que es la superpoblación relativa, es decir, en la medida que nosotros tenemos una masa de desocupados creciente, por un lado significa que disminuimos los gastos que tienen que ver con el pago de los salarios. También el comercio exterior, es decir, cabe la posibilidad que un empresario capitalista que no pueda vender su producción en el mercado interno lo haga en el mercado mundial y de esa manera contrarresta la caída de la tasa media de ganancia. Y Marx agrega el capital por acciones, es decir, si no hay rentabilidad suficiente en el circuito productivo, se busca en el sector financiero una rentabilidad adicional que contrarreste la caída de la tasa media de ganancia. Sin embargo, pese a estos elementos contrarrestantes, es comprobable que la tasa de ganancia tiene una tendencia decreciente. También es cierto que la caída de la tasa media de ganancia no es condición necesaria y suficiente para que se termine la sociedad capitalista. Es condición necesaria, porque si el capitalismo no está en crisis o no tiene una crisis, es muy difícil que sea reemplazado como modo de producción. Pero también intervienen otros factores, y eso se va a ver más claramente en el siglo XX, con los factores extraeconómicos, con factores de tipo político, con lo que son las situaciones de conflictos sociales, de guerras, que también van a tener influencia sobre el capitalismo y van a poder generar situaciones también de crisis. Bueno, dicho todo esto, se hace normalmente un balance sobre lo que es la teoría de Marx. ¿En qué medida la teoría de Marx ha resultado realmente un acierto? Bueno, esta es una discusión que no está cerrada, porque muy por el contrario se puede hasta el día de hoy discutir la validez de la caída de la tasa media de ganancia. No hay nadie que haya dicho, bueno, apareció un hecho de la realidad que demuestra que lo que dice Marx no es cierto. Por ejemplo, cuando desarrollábamos la teoría de Thomas Robert Malthus en cuanto a que la población crecía a un ritmo superior a la producción de alimentos, bueno, la realidad histórica demostró que a lo largo del siglo XIX y del siglo XX en el capitalismo se produjeron cada vez más alimentos, cada vez más mercancías y la producción está claramente por encima de las necesidades de la población. Por lo tanto, el problema malthusiano no fue realmente lo que sucedió con el capitalismo. En el caso de Marx, muy por el contrario, hubo varias crisis, incluso crisis más extensas y más violentas que las que previó Marx. En ese sentido, hay que tener en cuenta todos los hechos que se produjeron después de la muerte de Marx que hacen que la teoría sobre la caída de la tasa media de ganancia deba ser actualizada, pero que no esté para nada acabada o perimida. Por ejemplo, ¿cuáles son los hechos que hubo después de la muerte de Marx que de alguna manera cambian la perspectiva o cambian algunas de las conclusiones que sacó Marx? Bueno, en primer lugar, tenemos el tema de las crisis generales capitalistas, un fenómeno que comenzó a darse a partir de la década de 1870, cuando se observaba que en varios países en forma simultánea teníamos crisis capitalistas. En el caso de la crisis de 1873 a 1896 fue una crisis capitalista donde hubo una expansión del capitalismo, una expansión del comercio internacional, pero por otro lado desaparecieron gran cantidad de pequeñas y medianas empresas y aparecieron grandes organizaciones empresariales que en los manuales de economía se los conoce como oligopolios y monopolios. Bueno, eso es un aspecto. Hay una crisis general capitalista, una crisis prolongada, algunos autores la llaman crisis crónica, entre 1873 y 1896, que marcó entonces el surgimiento de grandes organizaciones empresariales. Luego tenemos en el siglo XX, por supuesto, una crisis entre 1914 y 1945, que algunos autores la han llamado la era de las catástrofes, caracterizada por 2 guerras mundiales, con más de 100 millones de muertos, y con la depresión de la década de 1930, en donde varios países capitalistas desarrollados tuvieron tasas de desocupación por encima del 20%. Bueno, eso es otro ejemplo de crisis generales capitalistas. Y también hay una tercera crisis hacia finales de la década de 1960, donde se pone fin a un periodo de gran expansión que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, que se lo llamó Edad de Oro capitalista, y en donde el capitalismo creció un promedio del 5% anual.
Bueno, ahí se va a producir una desaceleración en el crecimiento, una crisis en la potencia hegemónica de los Estados Unidos, y luego vamos a tener situaciones con inflación, con alto desempleo y cambios que van a transformar entonces el capitalismo hasta llegar a la actualidad, en donde también tenemos una crisis que tiene que ver como consecuencia de la globalización. Tema que es para desarrollar largo y que va a posteriori de lo que es esta materia. Bueno, es entonces el tema de las crisis generales capitalistas. El segundo fenómeno es el fenómeno del imperialismo. El imperialismo significa la aparición de una nueva etapa en el capitalismo en donde hay un predominio del capital financiero. El capital financiero expresa la fusión de las grandes organizaciones empresariales con el capital bancario, con un predominio creciente de este último. Bueno, el imperialismo estuvo muy vinculado a las grandes organizaciones empresariales que estaban a su vez vinculadas con los estados nacionales, y de alguna manera eso resulta una de las explicaciones por la cual hubo 2 guerras mundiales en el siglo XX. Entonces, evidentemente, ahí tenemos toda una serie de factores extraeconómicos que influyeron en las crisis capitalistas, que fueron mucho más allá del tema de la caída de la tasa media de ganancia. Y en tercer lugar, por supuesto, no puede dejar uno hacer mención a lo que fue la experiencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Si bien no es intención del libro ni de esta materia hacer un balance exhaustivo de lo que fue la experiencia de la URSS, sí evidentemente hay una discusión en donde uno puede preguntarse, ¿pero la teoría de Marx no fracasa con la experiencia de la URSS? Y la respuesta es que la teoría de Marx no fracasa por la experiencia de la URSS porque en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no se llegó en ningún momento a una sociedad socialista. Es decir, se planteó desde el discurso una economía centralmente planificada y socialista, pero Marx lo que planteaba era que la salida a la crisis del capitalismo era que los trabajadores, los proletarios, con sus organizaciones, tomaran el control de la sociedad y organizaran la producción mediante la planificación estatal. Lo que hubo sí fue planificación estatal, pero en realidad el control de la sociedad no fue a manos de las organizaciones de los trabajadores, sino a manos de un partido político, un partido comunista. Y un partido comunista que eliminó el resto de los partidos y por otra parte estableció, de hecho, una dictadura, pero una dictadura apoyada en instituciones represivas que para nada terminó con la explotación de los trabajadores. La diferencia es que los trabajadores, en vez de ser explotados por empresas privadas, pasaron a ser explotados por el Estado. Es decir, la experiencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue una experiencia de capitalismo de Estado. Y esa experiencia culmina entonces con el fin de la URSS en 1991 y ya en la década de 1990 lo que se denomina el fin del socialismo real. Bueno, eso entonces en cuanto a lo que es el balance de la teoría marxista. Para que la teoría marxista resulte un fracaso, tendría que aparecer algún modelo dentro del capitalismo que garantizase un mejor nivel de vida de la población, que garantizase la reducción de las desigualdades sociales, y lo que vemos en la actualidad en el capitalismo y desde hace muchos años es que las desigualdades tienden a profundizarse, que es un sistema que pese a poder producir en una cantidad muy superior a la necesidad de la población mundial, sin embargo, tenemos un alto porcentaje de la población mundial en una situación de pobreza y tenemos grandes conflictos sociales que no han sido resueltos por el capitalismo. Por último, me parece importante hacer una comparación en algunos conceptos entre lo que establece la teoría microeconómica y lo que plantea el análisis marxista. Eso sobre el final del capítulo aparece alrededor de 5 conceptos esa comparación. El concepto de capital, el concepto de competencia, el concepto de equilibrio, el concepto de eficiencia y el concepto de productividad. En relación al concepto del capital, lo que prima en la teoría microeconómica es la idea de que el capital coopera con el trabajo en el proceso productivo, que el capital y el trabajo son factores de la producción. Es decir, hablamos de capital para la producción. En cambio, en el análisis marxista, la relación entre el capital y el trabajo es conflictiva.
El capital es una relación social de producción. Expresa una relación entre clases sociales. Y lo que tenemos no es capital para la producción, sino producción para el capital. El segundo concepto es el de la competencia. Normalmente los manuales de economía nos hablan de competencia perfecta, es decir, una situación donde los empresarios no tienen poder de mercado, no tienen capacidad para influir sobre el precio de mercado. En cambio, Marx habla de competencia entre capitales, en donde los capitalistas más poderosos son los que suelen terminar quedándose con el control de los mercados. En ese sentido, quizás puede encontrarse en Marx algún antecedente de lo que es el concepto de eficiencia dinámica que desarrollamos en esta materia. En relación al tema del equilibrio, vimos que la teoría microeconómica se basa en la teoría del equilibrio general y en la ley de los mercados de Say. Sin embargo, en Marx el equilibrio es algo absolutamente accidental. Lo normal en el capitalismo es que haya crisis de sobreproducción. Por lo tanto, ahí no estamos hablando de una situación de equilibrio como una situación normal. Aparece el otro concepto que es el concepto de eficiencia. En el concepto de eficiencia, en la teoría microeconómica, aparecen los conceptos de tres clases de eficiencia: la eficiencia asignativa, la eficiencia técnica y la eficiencia dinámica. La eficiencia asignativa está vinculada al equilibrio de mercado e implica la máxima satisfacción tanto para productores como para consumidores. La eficiencia técnica significa que los empresarios alcanzan primero el punto óptimo técnico y luego, a partir de allí, deciden salir a competir en el mercado. Es decir, cuando se habla de punto óptimo técnico, significa que los empresarios alcanzan el costo medio mínimo o el rendimiento medio máximo del factor trabajo. Y la eficiencia dinámica, que tiene que ver con el incremento de las economías de escala. Nosotros habíamos visto, cuando desarrollamos el capítulo de eficiencia, que en condiciones de competencia perfecta no hay ni eficiencia asignativa, no hay eficiencia dinámica, lo que hay es eficiencia asignativa y eficiencia técnica. En cambio, en el análisis de Marx es imposible que haya eficiencia asignativa y técnica, y desde el punto de vista de la eficiencia dinámica también es discutible que haya eficiencia dinámica, porque el capitalismo lo que tiende con el desarrollo tecnológico es a profundizar las desigualdades sociales. Por último, aparece el concepto de productividad. Lo que tenemos en la teoría microeconómica es la teoría de la productividad marginal, es decir, cada factor productivo es retribuido por su productividad marginal. Por lo tanto, se establece en la teoría microeconómica una igualdad entre el salario y la productividad marginal. En el caso de Marx, el concepto de productividad está asociado a la tasa de explotación, al cociente de plusvalía y capital variable. Por lo tanto, no se refiere a una relación de cooperación entre capital y trabajo, sino, muy por el contrario, una situación de confrontación. Es decir, fíjense que los conceptos, por ejemplo, de eficiencia y productividad son diferentes en la teoría microeconómica y en el análisis marxista. En la teoría microeconómica habíamos hablado de la eficiencia como una cuestión tecnológica. En el análisis marxista, lo que se llama la eficiencia tecnológica tiene que ver con el concepto de composición orgánica del capital. Y en el caso de la productividad se plantea, por un lado, la cooperación entre capital y trabajo, y por el otro, como ya habíamos establecido, el conflicto entre capitalistas y trabajadores. Bueno, básicamente esto es lo central del capítulo 10 del libro sobre el análisis microeconómico, edición 2020. Espero que esta clase les haya resultado clara, que puedan progresar en la comprensión de la materia y que a partir de esta clase puedan resolver con menos dificultades los prácticos domiciliarios que ustedes tienen. Así que bueno, nos volveremos a ver en la próxima clase para desarrollar la teoría de las crisis del subconsumo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.